Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros alumnos en Venezuela. Buenas noches, profesor Rubi, buenas noches, Kenny, buenas noches, Jesús y Desiree, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Una clase más. Hoy nos toca hablar acerca del tema de los servicios en el Mercosur y vamos a pedirle entonces a nuestro profesor, eh, ¿cómo está, profesor Aldo? Buenas noches, para que él nos vaya llevando al tema y vamos a hacer como siempre al final la parte de los aportes, de las preguntas, de las consultas que hayan quedado de este módulo. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches a los participantes del curso internacional Mercosur y bueno, buenas tardes José también, a los apreciados amigos de Venezuela. Hoy vamos a abordar un tema importante porque está relacionado a las actividades humanas y una de las actividades principales del sector productivo que tiene más alto crecimiento, tanto en términos del Producto Interno Bruto como en términos de crecimiento en el comercio mundial. Bueno, entonces en primer lugar vamos a achicar un poco esto. Vamos a definir, por ejemplo, un servicio como una actividad que tiene una interfaz entre el proveedor y el cliente o usuario o consumidor, y generalmente es intangible en el sentido de que una telecomunicación, por ejemplo, lo que estamos haciendo en una educación a distancia, es muy difícil transformarlo en un producto en los cuales se puede palpar, tocar y que tiene una dimensión en cuanto a altura, en cuanto a anchura y fondo, ¿no? Entonces es intangible, usualmente. Esa es la definición de la ISO 9000, que ustedes saben que está relacionada a la norma internacional, que parece razonable. Hay que tener en cuenta que tanto en la OMS y en el Mercosur y la Unión Europea se negocian los servicios. También algunos ejemplos nada más, ¿no? Una actividad realizada sobre un producto tangible es suministrado por el cliente. Es decir, por ejemplo, llevamos el automóvil al, al mecánico, entonces nos repara. La reparación es un servicio, ¿no? Es un servicio a un cliente que puede ser una persona, puede ser una empresa también. Una actividad realizada sobre un producto intangible, por ejemplo, declaración de ingresos necesarios para la devolución de impuestos en caso de la contabilidad. La entrega de un producto intangible es información, por ejemplo, puede ser un paper, un documento que uno ha realizado y remite vía correo electrónico, por ejemplo, ¿no? La creación de una ambientación para el cliente, en casos de hoteles, restaurantes, fiesta de 15 años, casamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces son servicios que se van revisando. Hay una definición del comercio de servicio en el marco del Acuerdo General del Comercio de Servicios. Hay que tener en cuenta que se está negociando, es lo que llaman el TISA, ¿no es cierto? El Acuerdo sobre Comercio de Servicios, que de alguna manera está planteado en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y que se va desarrollando. Bueno, entonces la definición de la Organización Mundial del Comercio establece 4 modos de suministros de servicio. Hay un modo 1, que es el comercio transfronterizo. Entonces, un usuario del país A recibe servicio del extranjero a través de su infraestructura de telecomunicaciones o de correo, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, educación a distancia, estamos dando una clase sobre el curso internacional Mercosur, estamos dando servicios educativos a Venezuela a través de una infraestructura que es Internet, ¿no? Entonces, Internet y una aplicación que se llama Zoom, ¿no?
presente. Bien, tiempo de preguntas, por favor. Pueden levantar la manito quienes deseen hacer uso de este tiempo y también para los aportes. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Rubí. ¿Qué tal, Adelante. profesor José? ¿Qué tal, profesor Aldo? Sí, ¿qué tal, profesor Rubí? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Todo, Qué dice Caracas ahí? ¿O no está en ahorita, Caracas? no estoy en Caracas, en el interior del país, Ujú. le había comentado previamente. Eh, Fíjese, usted mencionó, profesor, una idea interesante sobre el tema de los servicios, que es el tema de las fronteras. Entendemos que la frontera entre Paraguay y Brasil es sumamente movida, se da mucha transferencia de servicios allí, mucha movilidad humana. Entendemos también que la frontera entre Uruguay y Brasil también es bastante movida. Entonces, además de turismo, además de vida universitaria, profesor, qué otras transferencias de servicios se dan allí? Porque, por ejemplo, si uno compara en Venezuela, la frontera colombo-venezolana también es sumamente movida y sobre todo en términos de comercio, en términos también, por supuesto, de movilidad de personas. Y estoy hablando de la situación antes de la pandemia. Y ahorita, por ejemplo, tenemos las fronteras cerradas entre los dos países y sin embargo hay, digamos, pasos irregulares, pasos que no son controlados oficialmente por los dos países y es lo que se denomina trocha. Ujú. O sea, permiten la movilidad humana de un país a otro en tiempos de pandemia a través de métodos irregulares. Pero hablando ya en términos regulares, profesor, ¿qué otros servicios, qué otras transferencias se dan en esas fronteras entre Uruguay y Brasil, Paraguay, Brasil? Bueno, el caso de Brasil-Paraguay, por ejemplo, el atractivo principal son las cataratas de Iguazú, ¿no? Las cataratas de Iguazú reciben aproximadamente 4 millones de turistas al año, y eso es una cifra muy importante, muy importante. Imagínense 4 millones de personas que gasten $500 por persona nada más, ¿no? Entonces hay un movimiento financiero muy grande. Entonces, todo ese turismo mueve un montón de cosas, digamos, ¿no? Vamos a ver todo lo que es transporte desde el transporte de pasajeros nada más, de taxis, estamos hablando del sistema educativo, que yo les dije de alguna manera que eso se cortó en este momento, educativo superior, pero y todo lo que significa que estoy hablando relacionado al tema de la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje, ¿no? Entonces, imagínense todos los servicios que significa desde peluquería, todos los servicios relacionados al turismo, dependiendo un poco del número de gente que se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, hay inclusive servicios de entretenimiento ahí. Entonces, eso pasa con cualquiera de los países donde se crea un núcleo de turismo importante, ¿no? Entonces, los servicios son mucho más dinámicos en su territorio y son afectados. Por eso, las zonas fronterizas están muy afectadas. Yo supongo, no sé, entre Colombia y Venezuela, donde hay un flujo de gente importante, hay una cantidad de servicios que son formales y que son informales. También todo lo que es servicio relacionado al tema de cambios y de remesas, ¿no? Servicio financiero. Entonces, todo ese listado que está ahí, ¿no es cierto? Dependiendo un poco mucho de ese tránsito de personas, está relacionado a las diferentes actividades que se dan, ¿no? Perfecto, profesor. Muchísimas gracias.